Niños, niñas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy, miércoles 13 de mayo. Hoy día vamos a trabajar un área bien importante. Como todas las demás, estamos hablando de comunicación y más o menos viendo la imagen, un poco que nos va a hablar acerca de que vamos a escribir algo, ¿no? Vamos a escribir algo y de eso se trata, ustedes van a escribir algo. Eh, el título de nuestra actividades, escribimos anécdotas familiares para compartirlas con nuestra comunidad. Entonces vamos a escribir anécdotas. Entonces tienes que saber qué es una anécdota. Entonces todo el proceso de esta actividad te va a indicar qué es una anécdota. Tienes que identificar características de una anécdota, qué estructura tiene. Y de acuerdo a eso, tú vas a escribir una anécdota familiar. Vas a escuchar también a los integrantes de tu familia, que cuenten anécdotas. Entonces con toda esa información tú vas a escribir una anécdota, ¿ya? Seguramente al comienzo vas a tener errores porque vas a tener que revisarla. Una vez que revisas y si cumple todas las condiciones de una anécdota, haces tu versión final. Muy bien, entonces para eso vamos a decir el propósito. Hoy día contamos y escribimos anécdotas en familia. Vas a contar en familia y vas a escribir anécdota de tu familia. Muy bien, primero nos invitan a leer un texto que se les va a entregar. El texto se llama La cometa atascada y ahí vas a encontrar una anécdota, ¿no? Entonces tú contestas estas preguntas, que son las anécdotas, de la idea que puedas tener de una anécdota, dónde has escuchado, cómo son estos textos. Y luego vas a contestar ya de la misma lectura esto que está acá. Después de leer, reflexiona y responde. Al responder estas preguntas, de qué trata la anécdota, dónde ocurre, los hechos, qué puedes decir de los hechos, la estructura, después de contestar estas preguntas, tú te vas a dar cuenta que tus respuestas son las características de una anécdota. O sea, tú tienes que identificar características. ¿Cómo las vas a identificar? Dando respuestas a estas preguntas que te han hecho de la lectura que has leído. ¿Ya? Entonces, una vez que identificas las características, las vas a escribir. Acá está, dice, considerando la respuesta de las preguntas anteriores, escribe las características del texto anécdota en tu cuaderno. Acá escribes qué características tienen las anécdotas. Esto te va a servir para que tú también luego elabores tu anécdota. Luego, en familia, vas a leerle la anécdota que has leído, la cometa atascada. Pregúntale qué les pareció. Vas a escuchar, eh, coméntale sobre las características que has hallado aquí a tu familia. Luego invita a que ellos puedan contar algunas anécdotas que han vivido en estos días. Dale un tiempo para que piensen, ¿no? Y si es que las anécdotas que ellos contaron tienen un nudo, un problema y cómo termina, ¿no? Escribe las anécdotas de tus familias, elige una o dos y escribe en tu cuaderno. Luego agradece que ellos te hayan contado alguna anécdota, ¿ya? Luego vas a planificar, pero antes de planificar, ten en cuenta qué cosas debe tener tu anécdota, ¿no? Si la anécdota narrada que vas a hacer es sobre un hecho familiar, si es un hecho real, si la anécdota es curiosa, interesante, si la anécdota trata de una costumbre o tradición. Luego de eso vas decidiendo cómo va a ser tu anécdota y luego planificas la escritura del texto. Ya sabes planificar, ¿no? Antes de escribir siempre se planifica, ya sabes las preguntas de la planificación, qué cosa vamos a hacer, ¿no? Eh, cómo lo voy a hacer, la estructura de lo que voy a escribir, qué estructura va a tener, qué materiales voy a usar, ¿no? Entonces esas preguntas ya tú sabes y las vas a contestar haciendo tu cuadrito. Eso es la planificación. Y luego te pones a escribir, escribes porque te dice acá que escribas ya, escribe tu anécdota y la vas a escribir.
A medida que ya la vas terminando, vas revisando. Vas a revisar tu anécdota que ya escribiste tomando en cuenta estos aspectos. Si la anécdota que has escrito es un hecho familiar, le pones un check. Si la anécdota está relacionada con una costumbre o tradición de tu familia o del barrio, le pones un check. Si no cumple con eso, le pones un aspa y estás tratando de otro tema. Si tu anécdota tiene inicio, nudo, desenlace, si los hechos siguen un orden lógico se refiere, por ejemplo, que hay una secuencia cronológica, ¿no? Que los tiempos sean correctos. Vas a contar tu anécdota si empiezas el lunes y lo que sucedió la anécdota real fue el miércoles, por decir, entonces empiezas desde el lunes, no vas a empezar desde el miércoles. Entonces tiene que haber un orden lógico en todo lo que vas a ir escribiendo. ¿Quiénes son los personajes de tu anécdota? Las mayúsculas, imágenes. Una vez que has corregido si cumple tu anécdota esta característica, ya escribes la versión final. Ya tu versión final. Siempre a la hora de escribir estamos corrigiendo, ¿no? Una primera versión, una segunda y vamos cumpliendo hasta llegar a la versión final, ¿no? Entonces siempre al escribir se revisan, como hacíamos en clase, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá hay una vez escrita tu anécdota, la vas a compartir con tu familia. eh, la anécdota que escribiste, pídele que comente sobre lo que has escrito, reflexiona con tu familia cómo se sintieron, y cómo cree que se sentirán otras personas si leen nuestras anécdotas. Luego, después de reflexionar, vas a pensar cómo vas a compartir esta anécdota, ¿no? Cómo la vas a transmitir a otros, ya sea a otra familia o al barrio, a la comunidad. En las actividades anteriores ustedes han hecho su letrerito, han pegado en la ventana. Puede ser esa forma, o puede ser que a lo mejor a la hora que compartan una llamada telefónica cuentan esa anécdota, o te organizas cómo vas a poder transmitir esta anécdota, la vas a compartir con otras personas. ¿Ya? Terminado eso, ya reflexionas sobre tu aprendizaje, cómo te sentiste a la hora de trabajar, qué te ayudó a escribir tu anécdota, reflexionas sobre cómo has aprendido, contestando esas preguntas. Finalmente ya archivas tu trabajo en tu portafolio y vas ordenando todos los trabajos que vas produciendo. Ya, entonces de eso se trata esta actividad de hoy. Cualquier pregunta, estamos comunicándonos en el WhatsApp, ¿ya? Y gracias por su atención.